Hoy hablaremos sobre el cambio del modelo de desarrollo de Costa Rica en los años 80, la apertura comercial, los pros y los contras. ¿Por qué Costa Rica abandonó las políticas de industrialización por sustitución de importaciones? Sin duda alguna, esta es una pregunta muy interesante y de suma importancia. Sin embargo, antes de empezar, debemos entender la definición de estas políticas. La industrialización por sustitución de importaciones es un tipo de teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Es decir, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes. Estas políticas fueron ampliamente adoptadas por muchos países latinoamericanos, por supuesto, incluyendo Costa Rica, durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, en la década de los 80, muchos países que seguían estas políticas experimentaron una serie de crisis económicas profundas y persistentes. En el caso específico de nuestro país, Costa Rica, la crisis económica de los 80 llevó a un replanteamiento de las políticas económicas. El país enfrentó problemas como una inflación alta, un aumento de la deuda externa, lo cual limitaba en gran parte su capacidad para financiar políticas de desarrollo a través de préstamos internacionales, y también sufrimos una disminución de la competitividad de sus industrias, pues no lograron competir eficazmente en el mercado internacional. Esto llevó a un cambio de enfoque en las políticas económicas, alejándose gradualmente de las políticas EASY. En lugar de depender exclusivamente de la sustitución de importaciones, Costa Rica comenzó a enfocarse en políticas que promovieran la apertura económica, la diversificación de exportaciones y la atracción de inversión extranjera. Se implementaron ciertas reformas para liberalizar el comercio y abrir la economía a la competencia internacional. Esto, por supuesto, incluyó la reducción de aranceles, la eliminación de barreras al comercio y la promoción de la inversión extranjera. Además, Costa Rica reconoció la importancia de diversificar su economía más allá de la industria manufacturera, protegido por este modelo EASY. Se fomentó la diversificación hacia sectores como el turismo, la agricultura no tradicional, los servicios y la tecnología, por supuesto buscando aprovechar las ventajas comparativas del país en estos campos. En resumen, las políticas EASY fueron abandonadas en Costa Rica después de la crisis de los años 80 debido a la gran necesidad de adaptarse a un entorno económico cambiante y mejorar, por supuesto, la competitividad del país en el contexto internacional. Pero, ¿y cómo Costa Rica realizó el cambio de modelo? Se realizó bajo la modalidad de PAES, Planes de Ajuste Estructural, los cuales son un conjunto de medidas y decisiones públicas cuyo propósito es el de eliminar o reducir los obstáculos que impiden el uso adecuado de los factores de la producción para así acelerar el desarrollo. Pero para realizar este plan estructural debían de cumplir ciertas políticas, como la política arancelaria, la política de precios, la política impositiva y de finanzas públicas. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender un poco más al respecto y debemos de tener claro qué pretendía Costa Rica, el cual el objetivo era eliminar lo que los economistas habían llamado las distorsiones del mercado, para de esta manera preparar el terreno de la economía para un desarrollo inminente hacia afuera de manera deliberada. Por lo cual, debido a la situación de profunda crisis a la cual se enfrentaba el país en el gobierno durante el mandato entre 1982 y 1986, le correspondía enfrentar las siguientes decisiones para combatir la crisis. El foco inicial era la estabilización, con los objetivos de unificar y regular el tipo de cambio, contener las presiones inflatorias, equilibrar la balanza de pagos y restablecer las relaciones con los bancos comerciales, que eran acreedores de Costa Rica. En el gobierno entre 1982 y 1986 lograron detener la caída del PIB, detener el aumento del desempleo, reducir la tasa de inflación, reducir el déficit consolidado del sector público no financiero y disminuir la participación relativa del sector público en el crédito bancario. Además, se unificó el tipo de cambio bancario y libre, adoptando la política de tipo de cambio flexible. Entre otros, se mejoró el balance de recursos en la cuenta corriente de la balanza de pagos y se renegoció la deuda externa con fuentes comerciales y bilaterales.
Ahora hablemos un poquito acerca del perfil exportador de Costa Rica. ¿Qué podemos mencionar? En primera instancia, esta ha experimentado una transformación significativa a lo largo de las últimas décadas, marcada por una transición desde un modelo de industrialización por sustitución de importaciones hacia una estrategia de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa. ¿Cuándo se da este gran cambio? Se remonta al año dorado, 1980. Cuando el país decidió reorientar su enfoque económico hacia la apertura de nuevos mercados y la participación en la economía global. ¿Qué podemos mencionar acerca de la evolución de las exportaciones? Obviamente se observa un cambio grandísimo en los principales productos de exportación a lo largo del tiempo. Era súper común escuchar que en la década de los 80 el café, el banano, el azúcar y la carne dominaban el panorama exportador costarricense. ¿Por qué? Bueno, era en lo que mayor trabajo teníamos y también era lo que más demanda se tenía en el extranjero. Pero con el paso del tiempo, otros sectores han cobrado mayor relevancia. Uno de los sectores que ha experimentado un crecimiento significativo es el de las ciencias de la vida, que ha surgido como un motor importantísimo de las exportaciones, gracias a los esfuerzos de promoción por parte de las instituciones gubernamentales, llámese Procomer. Sin embargo, este camino hacia la diversificación y el crecimiento exportador no estaba exento de desafíos, porque vamos a ver, nada que valga la pena va a ser fácil. Costa Rica enfrenta su primera crisis económica y hasta un altercado a nivel centroamericano en esta época, que al final de cuentas se llamó como una década perdida, que puso como manifiesto la necesidad de que necesitábamos un cambio en el modelo económico. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Es por eso que, junto con la creación de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, es decir, CINDE, impulsada por líderes del sector privado como Daniel Chaji y Richard Beck, fue un paso importante hacia una mayor participación del sector privado en la definición y ejecución de políticas económicas, por lo cual estamos muy agradecidos el día de hoy. En síntesis, el perfil exportador de Costa Rica ha evolucionado de manera notable a lo largo de las décadas. Por ejemplo, si se hace una comparativa, se pasó de 53 millones de inversión extranjera directa en 1980 a 1.888 en 2007. Todo esto gracias a la promoción de exportaciones y a la atracción de la inversión extranjera directa. Aunque bien es cierto, hemos enfrentado desafíos, el país ha logrado diversificar su oferta exportadora y mantener un crecimiento constante. Esto gracias a 3 entes: sector privado, gobierno y atracción de inversión extranjera directa. La crisis económica que vivió el país a finales de los años 1970 e inicios de los 1980 marcó los límites de la estrategia de sustitución de importaciones adoptada en las últimas décadas, que estuvo estrechamente relacionada con la creciente intervención estatal en la vida económica y social. Uno de los primeros cambios que se experimentaron fue la concepción del Estado, ya que se cuestiona su papel como agente y actor de desarrollo económico, característico de las décadas anteriores. En primer lugar, se trasladan empresas estatales al sector privado, en particular las creadas por la Corporación Costarricense de Desarrollo. Se trata de la Central Azucarera del Tempisque, de Cementos del Pacífico, de Aluminios Nacionales y de Fertilizantes de Centroamérica, todas aquellas empresas productivas de propiedad pública y que jurídicamente estaban constituidas como sociedades anónimas. Justamente, una de las medidas más importantes del periodo en lo referente a los cambios del Estado es la pérdida por parte de la banca estatal, primero del monopolio de la intervención financiera de los préstamos extranjeros y luego del monopolio de las cuentas corrientes. La primera medida favorece, sin duda, a la banca privada y establece mejores condiciones para el desarrollo de un sistema de banca mixta. La segunda permite el fortalecimiento y competencia abierta de las instituciones privadas con las estatales en la captación de depósitos a la vista. Por otro lado, la política económica va asumiendo una definición cada vez más liberal. Esto se evidencia en ciertos campos como la política cambiaria y la de comercio exterior, y podría rematar con la aprobación legislativa de las garantías económicas, es decir, la reforma constitucional destinada a limitar el gasto y el endeudamiento público. Este cambio de modelo de desarrollo que experimentó Costa Rica en la década de 1980 trajo consigo muchas variantes económicas, sociales y políticas para el país. Algunas de ellas fueron de forma positiva y otras un tanto negativas. Entre los principales cambios que tenemos destaca el fortalecimiento de la actividad exportadora de bienes no tradicionales, tales como producciones en zonas francas, maquilas, agrícolas,
ya que la neoexportación se ha convertido en la columna vertebral de la nueva estrategia de desarrollo y el periodo conoce un aumento significativo en el peso relativo de estas exportaciones frente a las tradicionales. Otra de las mayores consecuencias de este cambio hace referencia a los problemas en el empleo, ya que inicialmente el Estado costarricense había cumplido un papel significativo como empleador, pero como parte de la reforma institucional del Estado, este papel ha mermado al aplicarse programas de movilidad laboral hacia el sector privado. También se menciona que una de las mayores problemáticas se ve un retroceso en los indicadores sociales, ya que el grado de escolaridad de quienes fueron expulsados del sistema educativo como resultado del desempleo y la pobreza es quizá la consecuencia más duradera de este cambio. En conclusión, podemos hablar de que esta época fue dura y de grandes cambios, pero trajo bastantes ventajas a nuestra economía costarricense. Eso fue todo por hoy, nos estaremos hablando en otra ocasión. No olviden suscribirse si les gustó el material.